En esta ocasión traeremos al presente a un estadista muy importante que nos dejó lo que es y que hoy conocemos como la distribución de Student. Él es William Seeley Gosset, mejor conocido como Student. Fue un estadístico británico que en 1908 publicó por primera vez lo que es la distribución de probabilidad T, la que conocemos como T-Student. ¿Por qué T-Student si él se llama William Seeley Gosset? Pues en primer lugar, recordar, traer el dato de su nacimiento, que fue el 11 de junio de 1876. Él trabajaba para una empresa cervecera llamada Guinness, pero se les prohibía a los trabajadores publicar sus investigaciones. Por tanto, fue necesario que acudiera al anonimato para poder publicar lo que es su investigación acerca de la distribución T. La distribución que se refiere a, más que todo, a muestras pequeñas, porque él como estadista se dio cuenta que un factor que limitaba a las investigaciones era la destrucción de algunos artículos que se necesitaban conocer, ya sea para medir pureza, resistencia, etcétera. No se podía destruir todo o muchas cantidades para hacer pruebas, porque entonces habían pérdidas. Por tanto, se interesó por conocer qué teoría se podía investigar acerca de muestras pequeñas, que a partir de muestras pequeñas se pudieran hacer inferencias y conclusiones más grandes para poblaciones mayores con mucho significado. De hecho, la T-Student nos ayuda a poder hacer comparaciones incluso con la distribución normal. Eso es lo que nos ha dejado de legado lo que es Gosset, conocido como Student. Ese es el seudónimo que él utilizó por la prohibición que la empresa en la que él trabajaba tenía acerca de publicar sus investigaciones. Si no hubiese existido esa restricción, de seguro la distribución T-Student la conoceríamos como la distribución T de Gosset. Pero de ahí es que surge lo que es el nombre de la distribución T, a quien se le atribuye a un seudónimo por el anonimato, pero que en realidad su nombre, el nombre del autor, el estadista que investigó esto, fue William Seeley Gosset. En la próxima clase vamos a ver lo que son la distribución muestral de la diferencia entre dos medias, la distribución muestral de la varianza, la distribución T-Student y la distribución F. Muchas ocasiones es necesario, o se nos vuelve necesario, poder hacer comparaciones de muestras o entre poblaciones para ver si hay eficacia digamos, podría ser en la aplicación de ciertos medicamentos, de ciertas prácticas en el área educativa, de las prácticas pedagógicas o la aplicación de ciertos programas, de la metodología de ciertos profesores, hacer comparaciones de vacunas, etcétera. Entonces, esa comparación entre dos poblaciones se pueden hacer acerca de ellas utilizando lo que son muestras, pero a esto le llamamos diferencias entre dos medias. Cuando comparamos dos poblaciones
que ya sabemos que trabajamos con muestras, porque por lo general no tenemos las poblaciones. Entonces, al tener dos muestras, podemos hacer las comparaciones respectivas de la media, y para este caso pues vamos a siempre utilizar la distribución de las medias como variables aleatorias. Y el teorema del límite central también se va a aplicar de manera implícita en el análisis. Como en la imagen podemos ver, tenemos dos poblaciones comparativas. Ahí le hemos marcado lo que es la media de la población 1 y la media de la población 2. En este caso, cuando digo población, digamos, le hemos puesto a una población Carolia o la otra Paul, pero puede ser cualquier tipo de poblaciones que se van a comparar dos entre ellas. Entonces ahí tenemos las medias. Ahí podemos ver que hay una cierta diferencia. Muchas veces necesitamos comparar también algunas prácticas o qué sé yo, pero lo que nos interesa es saber cómo lo realizan los hombres y las mujeres, la comparación entre los géneros, para poder asignar quizás un cargo en una empresa, en una institución, para hacer más eficaz la tarea. Entonces eso es lo que digamos, la idea de lo que vamos a ver con lo que son la distribución muestral de la diferencia entre dos medias. Luego, si vemos, aquí estamos hablando de poblaciones y por tanto estamos utilizando la simbología de los parámetros poblacionales, que serían la media sub 1, media sub 2, que se refieren a la población 1 y a la población 2. Utilizamos mu sub 1, mu sub 2, porque nuevamente repito e insisto que estamos hablando de población, pero cuando ya hablamos de muestra, entonces vamos a utilizar los símbolos que corresponden para una muestra. Si lo vemos por separado, por ejemplo, y vamos a asumir que ahora tenemos muestras, utilizamos x barra sub 1, que se refiere a la media muestral de la media muestral de en este caso que corresponde a Carol, o que se tomó de una población determinada, de la población 1 a comparar. Y lo mismo vemos o lo vamos a comparar con la media muestral de Paul, en este caso, que también el subíndice refleja una segunda población. X barra, recordemos que corresponde a la media muestral. Ahora, si hablamos de la desviación típica o estándar, para la muestra 1 sería sigma sub 1 con gorrito. El gorrito es el circunflejo, lo que nos indica que es una estimación, no es el parámetro, porque no lo hemos obtenido a partir de los datos poblacionales, sino de la muestra. Ese gorrito, eso es lo que debemos de entenderlo. Sin el gorrito sería la desviación típica poblacional. Lo mismo sería entonces comparar el estadístico sigma gorrito sub 2 para la desviación típica de la segunda población, de la cual hemos extraído una muestra y hemos obtenido ese estadístico. Estamos todavía en la generalización. Poco a poco vamos a entrar a lo que son ejemplos. Entonces, si observamos estos como estadísticos, siempre recordemos que antes tenemos que, cuando vamos a describir un conjunto de datos utilizando la media, también necesitamos acompañar
una medida de dispersión, porque la medida de posición no siempre refleja todo lo que es la descripción total del conjunto. Ya con la desviación típica ya tenemos una mejor idea de qué tan representativa puede ser la muestra o qué tan dispersos están los datos. Pues bien, entonces a partir de esas dos poblaciones o dos muestras, porque como ya dijimos, nos vamos a interesar por muestras, nos interesaría conocer la diferencia de las medias. Por eso ahí tenemos x sub 1, x barra sub 1 menos x barra sub 2, que harían la diferencia. Si aplico esto asumiendo que tengo una variable aleatoria, esa diferencia nueva sería una variable aleatoria también. Una nueva variable aleatoria que también va a tener una distribución que ya vamos a mencionar. Esta diferencia de medias pues haría lo que es la idea, nos daría la idea para hacer inferencias acerca de la diferencia de las medias poblacionales mu sub 1 menos mu sub 2. Entonces, regresando, tenemos las medias. En primer lugar, vamos a necesitar lo que es conocer el tamaño de la muestra. Para la muestra 1 vamos a decir n sub 1 y para la muestra 2 vamos a decir n sub 2. Cuando se hacen estudios comparativos muy probablemente vamos a utilizar la misma cantidad de muestra. Puede ser que en unas ocasiones tengamos que aplicar tipos de muestra o cantidad de muestras diferentes, pero por lo general vamos a asumir que n sub 1 y n sub 2 son iguales. Por el teorema del límite central, si el tamaño de la muestra es grande, mayor que 30, entonces vamos a tener que la distribución de la muestra 1, la media muestral de la muestra 1, valga la redundancia, sería o se aproximaría a una distribución normal y estaríamos estimando al parámetro mu sub 1. Igual sucedería con la muestra 2, x sub 2, estaríamos asumiendo que tiene una distribución normal cuando n es mayor que 30 o es un número grande. El término grande, estadísticamente hablando, se va a tomar como referencia el 30. Para mayores que 30 vamos a pensar que es un número grande y menores que 30 vamos a pensar que no es grande. Entonces de aquí vamos a estimar lo que son los parámetros mu sub 1 y mu sub 2. Pero como no tenemos la población, vamos a partir de las muestras, de los parámetros de los estadísticos x barra de cada muestra. Y nos va a interesar la diferencia de ellas. Entonces vamos a decir que esa diferencia de media se va a distribuir normalmente con media mu sub x barra sub 1 menos x barra sub 2. Aquí hay que tener un cuidado para no confundirnos por la simbología. Esta diferencia que está aquí de x barra sub 1 menos x barra sub 2, todo esto aquí es un subíndice y solo nos está indicando que la media es acerca de la media que estamos estimando mu, es acerca de la diferencia de las medias muestrales como variable aleatoria. Eso es lo que nos indica. Y la desviación típica pues
también tendríamos que calcularla. Pero, ¿por qué se acerca a una distribución normal con media esta que está acá? Por el teorema del límite central, asumiendo que la muestra es grande. Si tomamos la diferencia de las medias, vamos a tener el estadístico media, y a partir de aquí vamos a tomar esta teoría. Esto es un teorema en el que nos está dando unas ciertas variables aleatorias. Antes de presentar lo demás acá, necesitamos presentar este teorema para hacer referencia a por qué vamos a utilizarlo. En primer lugar, nos presenta una serie de variables aleatorias. Esas variables aleatorias son independientes, con distribución normales, o sea, son normalmente distribuidas, tienen una media mu sub 1, mu sub 2 hasta mu sub n respectivamente, o sea, mu sub 1 le corresponde a x1 y así sucesivamente. Y varianzas sigma 1, sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2, hasta sigma cuadrado n. Todos están elevados al cuadrado y por tanto se habla de varianza. Si no tuvieran el cuadrado, solo sería desviación típica o estándar. Por tanto, lo que nos está diciendo como premisa es que las variables aleatorias x1 hasta xn tienen estas medias y estas varianzas. Luego, si a partir de estas variables aleatorias formamos una nueva variable aleatoria y, que llamamos y, como combinación lineal de todas las originales, las x originales, entonces esta y estaría formándose a partir de todas ellas con una constante a sub 1, a sub 2, hasta a sub n respectivamente. Si tenemos esta variable aleatoria y sabemos que las x se distribuyen normalmente, si tenemos esta variable aleatoria y sabemos que cada una de las x son normalmente distribuidas, al hacer la combinación lineal, entonces y también va a ser una variable aleatoria normalmente distribuida y la media de esa y va a ser mu sub y esa se consigue de la siguiente manera, como combinación lineal de las medias de cada una de las variables aleatorias. Si se fijan, la misma posición en el término del sumando. Esa sería la media de esta nueva variable, la media mu sub y, que es combinación lineal de todo esto. Y la varianza sería también una combinación lineal de las varianzas respectivas de cada una de las variables en el término del sumando en el que corresponde. Si se fijan, una cosa importante es que el término que antes estaba como constante a sub 1 en la variable y luego en la media, porque aquí se repite, en la varianza aparece pero elevado al cuadrado por propiedades de la varianza. Entonces eso sería un teorema que vamos a utilizar en esta parte de acá. Si decimos que la diferencia de las medias se distribuye, es una variable aleatoria que se distribuye normalmente, entonces vemos acá en la parte del teorema donde tenemos una combinación lineal utilizando solo dos términos. Eso es lo que tendríamos acá en la diferencia de las medias, que la única diferencia es que aparece un menos acá, pero es posible ya que el valor a sub 1 se le puede dar un valor 1 y a la sub 2 se le puede dar un valor de menos 1.
Si es así, entonces esto que está aquí, esta diferencia de las dos medias de la muestra 1 y de la muestra 2, serían una combinación lineal si asumimos que es una variable aleatoria distribuida normalmente. Y aquí estaríamos aplicando básicamente este teorema que se nos ha presentado ahí como auxiliar para comprender esto. Luego la varianza de esta nueva variable aleatoria, que es la diferencia de las medias, va a ser, en símbolos, se describiría así: sigma cuadrado y la diferencia de las medias, el cual a su vez sería la combinación lineal, como en este caso de acá, tomado de dos términos. ¿Por qué no aparece a cuadrado aquí ni a sub 2 al cuadrado? Porque estamos asumiendo que el a el a sub 1 es 1 y el a sub 2 es menos 1. Entonces al elevarlo al cuadrado, el menos 1 que vale a 2 sería positivo. Y eso es lo que tendríamos acá. La varianza de la diferencia de las medias sería equivalente a la suma de las varianzas de cada una de las muestras. Eso es lo que nos está diciendo lo teórico. Y esto a su vez, cada una de estas ya las conocemos, las podemos calcular por el teorema del límite central. Sabemos que la varianza de la muestra 1, que está distribuida normalmente, se puede calcular como la varianza poblacional de la muestra 1 dividido entre el total de la muestra 1. Y el otro término sería la varianza de la muestra 2, sería calcular, o sea, equivalente a calcular la varianza poblacional de la segunda población o de la muestra 2 dividido entre el total de la muestra 2. De esa manera podríamos calcular la varianza de la variable aleatoria diferencia de medias. Ya que tenemos estamos hablando de una nueva variable aleatoria, en este caso la diferencia de las medias, necesitamos conocer la transformación de esta variable a valores de z para poder tener o comprender el cálculo que vamos a hacer para poder hallar los valores en la tabla de la normal. Para la transformación que se va a aplicar va a ser la misma que ya conocemos, solo que ahora la variable ya no es solo x ni tampoco x barra, sino es una diferencia. Todo esto, la diferencia es una sola cosa, podemos decirlo así, porque la diferencia en sí hacen una nueva variable. Por tanto, en la z, para hacer la transformación, tengo acá la variable en cuestión, que es todo esto que está en paréntesis, menos la media respectiva de cada una de ellas. Fíjense bien que aquí esto es una media y esto es otra media, pero de la muestra. Cuando a esto que lo estoy asumiendo como variable aleatoria, yo le aplico la media, lo que me va a dar es la media poblacional. Por eso es de que aquí aparece mu sub 1 menos mu sub 2. Hay que tener cuidado que son 3 signos menos, pero este que está aquí es fuera de los dos paréntesis. Es decir, que a la diferencia de estas medias muestrales, le voy a restar el resultado de la diferencia de las medias poblacionales. En eso hay que tener cuidado. Y eso va dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de la diferencia de las medias, es decir, entre esto. Pero ¿esto quién es? Es esto. ¿Y esto quién es? Es esto de acá. Es esto de acá. Entonces puedo poner solamente esto de aquí a aquí. Esta que está acá es la nueva transformación a valores z de la variable aleatoria diferencia de medias.
Eso que estoy hablando acá o que estoy presentando se resume en el teorema siguiente. Para dos medias, si se extraen al azar muestras independientes de tamaño n sub 1 y n sub 2 de dos poblaciones discretas o continuas, con medias mu sub 1 y mu sub 2 y varianzas sigma cuadrado sub 1 y sigma cuadrado sub 2 respectivamente, entonces la distribución muestral de la diferencia de las medias, cuando habla de diferencias de las medias, está hablando de una variable nueva que se llama así, diferencia de las medias, y es esto. Esta diferencia de medias tiene una distribución aproximadamente normal con media y varianzas dadas por, la media sería esto, mu sub la diferencia de las medias, igual a la diferencia de las medias poblacionales, y la varianza es la varianza de la diferencia de las medias nuevamente, la cual ya vimos que sería esto que está acá, las medias poblacionales dividido entre su respectivo tamaño muestral. Luego, a partir de esto, hemos hecho la transformación z, que sería la diferencia de las medias menos la diferencia de la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales, dividido entre la varianza, la raíz cuadrada de la varianza de la nueva variable diferencia de medias, que ya tenemos aquí como sería el cálculo, utilizando los valores poblacionales si los tenemos. Y esa variable se va a comportar como normal estándar. Este sería el teorema que vamos a aplicar para estudiar lo que es la diferencia entre dos medias.